continuación voy a dar la palabra a la profesora Rosa María Martínez de Codes, que fue en su momento subdirectora general de Relaciones con las Confesiones en el Ministerio de Justicia. Estuvo involucrada precisamente en la Conferencia Internacional Consultiva de Madrid de 2001, a la que ha hecho referencia la profesora Canea, y que actualmente es vicepresidenta de la International Religious Liberty Association, que es ONG con estatus consultivo en Naciones Unidas. Tiene la palabra. Thank you, Jaime. Thank you for your nice presentation. I am going to start my short statement or whatever in English, but then I change into Spanish. I am grateful that a panel of respected academics brings their interdisciplinary resources to make contributions to this topic, the topic of religion and violence in the name of religion. That is my approach. A shared dedication to the common good and a passion to make a difference in the improvement of our common human experience have guided our distinguished organizers. I am particularly confident that the experts, that this expert meeting will enrich our knowledge of such a topic. Well, we have expertise coming from the confessions, experts coming from political side in Spain, and experts coming from the United States. What I mean is that we have a lot of expertise in this hall. Let me mention an English introduction. Let me keep on with my English introduction. If there is one topic that occupies center stage in the international community, conversations, consultations, or conventions, it is the issue of peace and the related topic of violence. Peace versus violence, or peace and violence, including violence in the name of religion. This is an important distinction because when we talk about this latter, the second one, violence in the name of religion, was in fact the theme that Heiner Bielefeld, the United States, United Nations rapporteur, religious freedom rapporteur, his report in December 2014 was so extensive on this issue, violence on the name of religion, in the name of religion, that I think that this is a sort of piece, documental centerpiece, on which we can keep on working. The rises of violent extremism, terrorism, violence against women have taken global proportions and have become a daily concern for millions around the globe, particularly in the Middle East and Africa in the case of contemporary terrorism. The point is that one of the root causes of such predicament concerning with violence and religion is the difficulty human beings have to go beyond religious affiliations and accept others' people's humanity. Differences are seen not as opportunities for mutual enrichment, but threats to the survival of one's own religious claims or tradition. Then the threat of the difference. Fear is losing one's distinctive values or prerogatives often turns into fanaticism and violent extremism. The cycle of violence is seldom allowed to end. To many minorities and at times majority populations under minority rule suffer discrimination, persecution, or even martyrdom or genocide because of their religious differences. To make this world a better place, we cannot bypass the pressing question about how to live with our deepest differences. In all respect, dignity and cooperation for the betterment of the life of the human family. And now I am going into Spanish to go into 2 points. Como bien sabemos, los conflictos en que interviene la religión, a menudo ligada a diferencias de carácter étnico, han proliferado en las últimas décadas y mucho.
Puedo mencionar Irlanda del Norte, pero también Sri Lanka, los Balcanes, Medio Oriente, India, Nigeria, Sudán del Sur. La lista va en aumento. Bien. Por lo tanto, no solo terrorismo islámico, no solo el terrorismo islámico el que ha planteado una vez más si la religión tiende a fomentar la violencia en lugar de evitarla, y si la religión no será la fuente, en lugar de la solución, al problema de la violencia. Bielefeld, el relator de libertad religiosa, en su análisis sobre la prevención de la violencia, pone de relieve el hecho de que los autores de los delitos violentos son siempre los seres humanos, no las religiones como tales. Está en el punto 15 de su extracto, en este libro de Agents by Ambassadors. Aquí está. Bueno, es cierto que la violencia en nombre de la religión se dirige en una proporción desmedida contra los disidentes religiosos, se dirige contra los miembros de las minorías religiosas y los conversos, pero también afecta a los propios fieles de la religión al que uno pertenece, en cuyo nombre se cometen esos actos, o tales actos violentos. Cuando esos compañeros de fe se oponen activamente al uso indebido de su religión para justificar la violencia. Esta parte del discurso está destinada a las confesiones religiosas que hay en esta sala. Innumerables ejemplos, dice Bielefeld, ponen además de manifiesto que la violencia en nombre de la religión presenta una marcada dimensión de género. Niñas, mujeres, víctimas de homicidios por motivos de honor, por ataques de amputaciones, flagelación, en ocasiones con arreglo a códigos penales basados en leyes religiosas. Esto forma parte de ese código de la violencia. No cabe duda que la acción humana está motivada por una gran variedad de causas, pero entre ellas las religiosas. Pero es cierto que respecto a la religión y el conflicto hay dos preguntas que aparecen sistemáticamente en el ideario de cualquier país occidental. Una de ellas es que la religión verdadera o auténtica nunca contribuye a los conflictos violentos. Solo contribuye la religión mala, la religión viciada. Una y otra vez se oye a los líderes religiosos en las zonas de conflicto explicando: nuestra religión no es la que ha contribuido al conflicto. Es un abuso de la religión, una degradación de la misma y, por lo tanto, por favor, no confundan la religión auténtica con la que se ve aquí. La segunda afirmación procede del análisis de las ciencias sociales y resulta muy relevante para quienes estudiamos la interrelación entre religión y conflicto. Esta es la hipótesis. La religión no es causa importante de los conflictos violentos. Los factores causales, cruciales, son, por el contrario, las condiciones políticas y económicas. Por lo tanto, si los expertos sociales tienen razón, no es la religión, sino las condiciones políticas y económicas las que debemos analizar previamente con el objetivo de reducir la violencia. La religión verdadera o auténtica siempre trae la paz. Bueno, esto es cuestionable. ¿Por qué? Porque la religión, incluso en sus formas más puras, no es inocente en su conexión con la violencia. Yo recordaría que figuras como Jesús, como Gandhi, tuvieron muertes violentas. Las conexiones de la religión y la violencia son más complicadas de lo que se reconoce con frecuencia. Y con respecto al papel y el análisis de las ciencias sociales, con respecto a al conflicto, a la religión como una causa de conflicto o una causa de paz, hay interesantes estudios que señalan. Yo voy a mencionar a Paul Collier, que es un conocido economista del Banco Mundial, que acuñó una frase en donde decía greed versus grievance, o codicia frente a agravio, para describir sus conclusiones generales acerca de las causas de los conflictos civiles hoy día. Defiende Collier que es la codicia económica, no el agravio, el que genera principalmente violencia. Los agravios de tipo religioso, étnico, político o económico no son significativos en la contabilización de los conflictos civiles. Son las motivaciones, capacidades y oportunidades de los depredadores económicos lo que marca la diferencia. Bueno, aquí tenemos dos perspectivas que juegan en la misma realidad. Ese es el problema. Tenemos dos formas de interpretar el juego de la religión en el conflicto. Hay algo que hay que tener en cuenta, y es que sí juega la religión
en los conflictos, además de las causas económicas y políticas, cuando, por ejemplo, se convierte en un factor de conflictividad, cuando el agravio ayuda a legitimar la insurgencia, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, ayuda a reclutar y a motivar insurgentes. Ahí sí juega la religión. O cuando, por ejemplo, trata de identificar áreas y objetos de controvertidos, tales como los sitios sagrados o el uso de símbolos religiosos. Yo diría, y no voy a profundizar porque no hay tiempo para ello, que hay dos áreas en las que la religión resulta particularmente importante en la generación de conflictos violentos. En el área del nacionalismo, explosivo en nuestra Europa unida, y el área del terrorismo. Son dos, efectivamente, áreas donde la religión está jugando un papel importante. Y por último, mencionar algo que parece como que en España, como decía el profesor Torres, estamos como muy retrasados. Nos cuesta mucho pensar en el aspecto constructivo de la religión. No solo desde el punto de vista de la educación, profesor Torres, desde otros puntos de vista. Por ejemplo, cuando hablamos del papel de mediación que tienen los líderes y las confesiones religiosas. Entonces, ese papel lo olvidamos, ese papel no existe, no se ve. Yo entiendo que empieza a sonarnos la idea de la mediación, la conciliación, técnicas de mediación no violentas, es decir, lo que se llama la diplomacia de la vía 2, no la diplomacia oficial, sino la diplomacia no oficial. Pero hay términos como perdón, como misericordia, como reconciliación, que están siendo trasladados al centro de la discusión política. Empiezan. Y en esa línea habría que buscar efectivamente la experiencia de las confesiones religiosas y de los líderes religiosos en los muchos escenarios donde han tenido que actuar como mediadores. Hay una preciosa obra, un libro, se llama Peacemakers in Action, Profiles in Religious Courage, de 2006, editado por David Little, de la Universidad de Harvard, donde ahí se encuentran pruebas que verifican la contribución constructiva, está basada en 20 casos en diferentes ámbitos, protagonizada por diferentes actores religiosos. Ahí se verifica la contribución constructiva de individuos motivados por la religión a causa de la paz. ¿Cuál es el marco? La convicción es la búsqueda de la justicia y la paz, por medios pacíficos como prioridad sagrada. Y ahí se emplea una forma de examinar los textos, las tradiciones y las prácticas de una religión como contribución a la justicia. Busquemos en los textos sagrados lo que nos lleva a la justicia. Y con esto ya voy a cerrar, sin olvidar lo siguiente. La libertad religiosa no es solo un legado de una cultura o culturas, occidental o de otro tipo, es un principio universal de justicia referido a la experiencia humana como tal. Y yo creo que defender la libertad de religión y creencia es avanzar en dos causas que van de la mano, la dignidad humana y la paz internacional. Muchas gracias.